Buenas, vamos a resolver un nuevo circuito eléctrico. El primer paso es comprobar la conexión. En este caso, pues vemos así como una estructura un poco rara, pero si tomamos como referencia la pila, la batería, y vamos recorriendo el circuito, comprobamos, bueno, pues que este elemento se encuentra en serie con la pila, y al llegar a este punto, pues aparecen dos caminos. Por lo tanto, tenemos que se trata de un circuito mixto, donde tenemos unos elementos en paralelo y en serie con otros. Si nos resulta muy complicado trabajar de esta forma, lo más adecuado es redibujar el circuito de una forma que nos resulte más cómoda. Este es el mismo circuito redibujado. Tendremos aquí la batería de 60 voltios, la resistencia de 20 ohmios, la resistencia B de 20 ohmios y bueno, pues esta también tiene un valor de 20 ohmios, la resistencia C de 20 ohmios. El primer paso para resolver los circuitos mixtos es calcular la resistencia equivalente, la resistencia eléctrica equivalente a este circuito, para lo cual hay que ir haciendo asociaciones. En primer lugar, vamos a asociar estas dos resistencias en paralelo. La resistencia en paralelo, recuerda que la fórmula general es 1 partido de RC más 1 partido de RB, pero que en el caso de tratarse de dos resistencias el producto partido de la suma, RC por RB partido de RC más RB. Pero que en el caso de tener las dos el mismo valor, pues es la mitad. Pues fíjate en este caso, 20 por 20 partido de 20 más 20, la resistencia paralelo son 10 ohmios. Por lo tanto, se nos queda el siguiente circuito eléctrico equivalente. Tendremos la batería si continúa igual, la resistencia de 20 ohmios continúa igual, y ahora esas dos resistencias las hemos sustituido por su equivalente de 10 ohmios. Y este nuevo circuito pues es un circuito serie, donde lo que tenemos que hacer es asociar estas dos resistencias, que al tratarse de dos elementos puestos en serie, pues es la suma. Esa resistencia serie será 20 ohmios más 10 ohmios, pues 30 ohmios. Y nos vuelve a quedar otro circuito eléctricamente equivalente al anterior y por tanto equivalente al primero, con una resistencia de 30 ohmios y una batería de 60 voltios. Como conocemos voltaje y conocemos resistencia, podemos calcular la intensidad. La intensidad será igual a V partido por R, 60 partido de 30, 2 amperios. Vamos a analizar esta intensidad de 2 amperios, ¿cómo queda? Pues sabemos, por la batería circularán 2 amperios, por la de 20 circularán 2 amperios, y ahora sabemos que esta resistencia no es la real, que es la equivalente a otras dos. Pues eso significa que estos 2 amperios que dibujábamos por aquí, cuando lleguemos a este esquema, como las dos resistencias tienen el mismo valor, pues los electrones se dividirán en dos. Por aquí vendrá 1 amperio y por aquí vendrá 1 amperio. Por lo tanto, ya podemos completar en la tabla donde resumimos todas las magnitudes eléctricas, ya podemos completar los valores de la intensidad. Para la batería son 2 amperios, para la resistencia son 2 amperios, y en el caso de la resistencia B y C, que tiene el mismo valor, pues se ha dividido la intensidad a mitad por cada camino. Para calcular la siguiente fila de voltaje, bueno, pues la batería es un dato, sabemos que son 60 voltios, lo podríamos haber completado desde el principio. ¿Qué ocurre ahora con las resistencias? Pues mira, para cada una de las resistencias conocemos intensidad y conocemos resistencia. Por lo tanto, podremos calcular el voltaje. El voltaje es, según la ley de Ohm, R por I, pues solo hay que hacer ese producto, VA será RA por IA, la intensidad de A, pues son 20 por 2, 40 voltios. Lo podemos colocar ya en la tabla, 40 voltios. VB será RB por I sub B, 20 por 1, 20 voltios. Y VC, RC por IC, 20 por 1, 20 voltios. Y podemos colocar todos los valores ya en la tabla. Por último nos queda realizar el balance de potencia, pero ya sabemos como la potencia eléctrica es voltaje por intensidad, pues
una vez que hemos calculado la intensidad y el voltaje de todos los elementos, hacer el balance de potencia es muy sencillo, solo hay que hacer el producto de estos dos valores. La batería es el elemento generador, el único elemento generador del circuito, por lo tanto su potencia es la generada, 120 vatios, y ahora tenemos que comprobar que esta potencia generada es igual a la potencia consumida por el resto de elementos receptores. Pues aquí tendremos 80 vatios, 20 vatios y 20 vatios, y comprobamos que efectivamente la potencia generada es igual a la potencia consumida, que es igual a 80 más 20 más 20 igual a 120 vatios. Por lo tanto, se cumple el balance de potencia, potencia generada igual a potencia consumida, lo que significa que el circuito está correctamente resuelto.